Hace más de 4000 años, el corazón del Nilo era un lugar impresionante y a la vez temido, con sus aguas que parecían no acabar nunca y orillas llenas de historias milenarias. Mantener los barcos en buen estado en estas aguas era todo un desafío para cualquiera, pero para los marinos egipcios eso era pan comido. ¿Quieres saber cómo le hacían? Pues quédate por aquí. Hoy vamos a descubrir el ingenio y la habilidad que tenían para mantener sus embarcaciones a flote sin grúas, sin talleres modernos, ni nada de eso. Pero antes, no olvides suscribirte y dejar tu like. Bueno, sin más, lancémonos al agua. Imagínate navegando por el Nilo en el antiguo Egipto, rodeado de agua interminable y un sol abrasador. ¿Qué pasaría si tu barco sufriera un daño? No había manera de regresar rápido a tierra firme, ni un taller flotante para repararlo. Pero calma, aquí es donde los egipcios mostraron su genialidad. La clave estaba en los materiales. Los barcos, una mezcla fascinante de madera resistente, cañas flexibles, cuerdas fuertes y cuero curtido, eran verdaderas obras maestras de la naturaleza y la artesanía. La madera, cuidadosamente elegida de árboles locales como el sicómoro, ofrecía una estructura robusta pero ligera. Las cañas, que crecían abundantemente a orillas del río, se usaban para reparar partes que necesitaban flexibilidad y resistencia al agua. Las cuerdas no eran simples hilos, sino trenzados hábiles hechos de fibras naturales, capaces de mantener unidas las piezas aún en medio de fuertes corrientes. ¿Y qué decir de la resina pegajosa, extraída de árboles de la región? Esta sustancia era el secreto pegamento natural que mantenía juntos los daños más difíciles, creando sellos impermeables en segundos. Pero aquí no acaba la creatividad. El cuero curtido entraba en escena para tapar roturas o cubrir juntas expuestas. Impermeable y bastante resistente, era un verdadero salvavidas en los arreglos sobre el agua. Estos materiales no solo eran accesibles, sino que su combinación permitía a los marineros improvisar soluciones rápidas y efectivas. Olvídate de los costosos repuestos. Todo estaba en la naturaleza y en la habilidad de aquellos que entendían el Nilo como nadie. Con estos elementos, los marineros enfrentaban daños repentinos, como si tuvieran un taller portátil siempre a bordo. Desde fugas hasta daños en el casco, la reparación no solo era posible, sino también ingeniosa y, sobre todo, necesaria para sobrevivir en aquellas extensas aguas. Ya ves, estos materiales y su uso práctico nos cuentan historias de un pueblo que desafiaba el riesgo con astucia y maestría. Puedes imaginar la presión y la adrenalina de esos momentos en los que el éxito de la expedición dependía de ese trabajo rápido y efectivo. Pero espera, porque lo que sigue te sorprenderá aún más. ¿Cómo lograban hacer estas reparaciones en medio del río sin hundirse? Eso es justo lo que veremos a continuación. Ahora imagina esto. Estás en medio del poderoso Nilo y, de repente, el casco de tu barco comienza a dejar pasar el agua, un desastre inminente. Pero en lugar de desesperarse, los marineros egipcios desplegaban técnicas rápidas y asombrosas para reparar el daño sobre la marcha, usando lo que tenían a la mano. Para empezar, la magia estaba en la improvisación. Con la madera y las cañas realizaban parches inmediatos, cortando y ajustando las piezas para tapar huecos o grietas, mientras usaban las resistentes cuerdas para amarrar con fuerza y evitar que el agua siguiera entrando. Era un trabajo de precisión, rapidez y astucia, pero aquí no termina la historia. La resina era su aliada secreta para impermeabilizar esas reparaciones al instante. Aplicaban esta sustancia pegajosa y natural, con manos expertas, sellando las heridas de la embarcación, como si fuera una quemadura tratada por un médico de aguas. Lo más increíble es que muchas veces hacían estas reparaciones sin detener el viaje, maniobrando los barcos con una destreza digna de acróbatas, balanceándose para mantener el equilibrio mientras corregían el daño. Una coreografía en el agua llena de tensión y maestría.
Y no solo eso, el cuero curtido servía para cubrir zonas delicadas, proporcionando una barrera extra contra la humedad y el desgaste del río. Gracias a estas técnicas, las expediciones podían continuar sin perder ritmo ni seguridad. ¿Puedes creer que todo esto sucedía bajo el sol inclemente y el ruido ambiental del río? Sin duda era un arte aprendido y perfeccionado generación tras generación. Ahora, dime, ¿te sorprende lo ingenioso que eran? ¿Has escuchado alguna vez de alguna reparación tan rápida y efectiva en condiciones tan extremas? Déjame tu comentario, comparte tu opinión o alguna historia que conozcas. Sigamos, la aventura no termina aquí. Ahora viene la parte que pone los pelos de punta. ¿Cómo lograban estos genios del Nilo reparar en mitad del río sin que sus barcos se fueran al fondo? La respuesta revela una combinación de equilibrio, astucia y técnicas refinadas desde siglos atrás. Los egipcios no solo eran maestros constructores, sino también navegantes experimentados, que entendían el comportamiento del agua y del barco mejor que nadie. Utilizaban una táctica que hoy llamaríamos reparación flotante. Esto significa que manipulaban el equilibrio y la flotabilidad para mantener el barco estable mientras trabajaban. Imagínalo, mientras un grupo de marineros estabilizaba el barco con largos remos y otros se aseguraban de las cuerdas, un pequeño equipo abordaba el área dañada, casi como si bailaran sobre el agua. Utilizaban tablones adicionales y las cañas para mantener la estructura en su lugar, mientras aplicaban la resina y ajustaban rápidamente las piezas. Una destreza que mezcla fuerza, precisión y equilibrio. Además, en ocasiones usaban balsas o pequeñas embarcaciones auxiliares para acercar materiales o apoyar estructuras temporales. La colaboración entre equipos era fundamental porque cada movimiento podía ser la diferencia entre flotar y hundirse. Los sonidos del río, el chapoteo, el crujir de la madera y las órdenes susurradas creaban una escena tensa cargada de adrenalina. Estos momentos eran todo menos tranquilos. Se vivían con la intensidad de una batalla contra el agua y el tiempo. El poder del ingenio egipcio brillaba en estas situaciones, demostrando que más allá de sus impresionantes pirámides y templos, también sabían conquistar las aguas con una habilidad sorprendente. Increíble, ¿no? Pero ahora prepárate, porque esto no termina todavía. Ahora veremos qué tan duraderas y confiables eran estas reparaciones en el Nilo. Hablemos de la durabilidad y confianza que tenían estas reparaciones express hechas en plena travesía. ¿Te imaginas que una reparación rápida aguante días, semanas o incluso meses navegando por el río más largo y peligroso del mundo? Pues en Egipto eso no era un sueño, era realidad. Gracias a la combinación de materiales naturales con técnicas perfeccionadas, los barcos podían seguir su viaje sin temor a que los parches se dieran en el momento más crucial. La resina, por ejemplo, no solo pegaba, sino que endurecía y sellaba de forma casi definitiva, creando una capa resistente al agua y al roce constante. Los marineros también sabían reforzar las áreas más golpeadas con capas extras de cuero o cuerdas, doblando la protección como si fueran capas de una armadura viva sobre el barco. Este nivel de cuidado mostraba no solo un conocimiento técnico, sino un respeto profundo por el arte de navegar y reparar. Además, la rapidez era vital porque las expediciones no podían permitirse detenerse mucho tiempo. El agua y el clima eran impredecibles, y la supervivencia dependía de continuar avanzando sin pausa. Así que esas reparaciones rapidísimas eran como los primeros auxilios que garantizaban seguir adelante y no naufragar en el intento. No podemos olvidar que estas reparaciones también tenían un lado humano. Detrás de cada parche había historias de coraje, colaboración y esperanza. Muchos marineros arriesgaban su vida para mantener las naves a flote, luchando contra el tiempo y el implacable Nilo. Lo mejor
Estas técnicas eran transmitidas boca a boca, generación tras generación, creando una tradición viva que iba más allá de la simple mecánica. Era la esencia cultural del pueblo egipcio manifestada en cada nudo, en cada tabla colocada, en cada gota de resina aplicada. No sé tú, pero a mí me parece fascinante ver cómo problemas tan complejos encontraban solución en algo tan natural y lleno de tradición. Ahora prepárate, porque la última parte del viaje nos lleva a entender quiénes eran estos héroes anónimos, los marineros y constructores egipcios que hacían posible todo esto. Llegamos a la joya del misterio, los protagonistas detrás de esta hazaña acuática, los marineros y constructores egipcios, artistas del agua, que transformaban simples materiales en barcos capaces de resistir las pruebas más duras y los desafíos más implacables del Nilo. Estos hombres y mujeres no solo eran trabajadores incansables, sino verdaderos guardianes del río sagrado. Su conocimiento del comportamiento de las aguas, las corrientes y los vientos era tan profundo que parecía casi un sexto sentido. Cada expedición demandaba no solo fuerza y resistencia, sino una mente alerta y manos expertas que pudieran enfrentarse a cualquier imprevisto. La construcción y reparación naval era un arte ancestral que se transmitía de padres a hijos como un tesoro invaluable. Aquellos constructores marineros dominaban a la perfección el manejo de materiales como la madera, el cuero, la resina y las cuerdas, transformando cada uno en soluciones rápidas y efectivas para salvar sus vidas y garantizar el éxito de sus viajes. Más allá de las habilidades técnicas, estos hombres compartían un espíritu de comunidad y colaboración esencial para sobrevivir. Saber que dependían unos de otros fortalecía los lazos y hacía que la reparación de un barco fuera una danza sincronizada sobre el agua, donde cada movimiento contaba para mantener la embarcación y la esperanza a flote. Solo visualiza sus rostros curtidos por el sol y el viento, la mirada fija en el horizonte, con la piel marcada por la vida dura pero orgullosa, preparados para la próxima maniobra. La próxima reparación. Eran formidables héroes anónimos, cuya valentía y destreza no solo garantizaban la supervivencia de su tripulación, sino que también escribían una página de gloria en la historia de la civilización más fascinante que el mundo ha conocido. Su legado va más allá de las pirámides y templos. Ellos conquistaron no solo la tierra, sino también las aguas del Nilo con ingenio y valentía. Comprender su vida, su trabajo y su sacrificio es quizá la verdadera recompensa de este viaje por las aguas de Egipto, porque en cada cuerda atada con manos expertas, en cada parche aplicado con precisión, late el alma indomable de un pueblo que nunca dejó de luchar contra las fuerzas naturales para garantizar su futuro. Y así llegamos al final de este recorrido por un mundo fascinante y lleno de misterio. Las reparaciones en mitad del Nilo. Si este video te ha atrapado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like para no perderte ni una sola aventura. Hasta la próxima.